Gracias a todos los que han participado en la encuesta que puse en el canal. Veo que a la gran mayoría le interesa más el tema del efecto Mandela y con mucho gusto los voy a complacer. Sin embargo, voy a ir alternando los videos de efecto Mandela con esta nueva serie acerca de los pecados capitales porque ya la empecé y además están buenos. Comenzamos. En el video anterior expliqué el enfoque que tienen esta serie de videos sobre los pecados capitales, así que si llegaste a este video sin haber visto el anterior, te recomiendo que vayas primero a ese, el de la ira. Los 7 pecados capitales, aunque como tales tienen un sentido y origen religioso, son más bien una lista de males propios de la humanidad que contaminan al ser y lo alejan de propósitos más altos, de la iluminación y la dignidad de un buen ser humano, qué sé yo. Y se les llama pecados capitales no porque sean más importantes o más graves que, digamos, los 10 mandamientos, sino porque son acciones o actitudes que originan otros pecados. Yo soy el ingeniero M y esto es Pragmática Imperfecta. En la lista original de los 8 vicios malvados, escrita en el siglo IV, se encontraba plasmada la tristeza, como una de las fuentes de toda palabra, pensamiento o acto impropio, y permaneció igual en la lista del siglo V, actualizada por San Juan Casiano, y no fue sino hasta el siglo VI que se hizo el upgrade por parte del Papa Gregorio Magno, cuando ya se le llama envidia. ¿Y qué es la envidia, mis queridos Mandelivers y non-Mandelivers? Pues la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas, tangibles e intangibles. Ahora, la Real Academia de la Lengua Española la ha definido como tristeza o pesar del bien ajeno. Así es, tristeza, y esta es el sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. Pues, dadas las anteriores definiciones, ¿es la tristeza per se un causante de pecado o un mal? No necesariamente. Hay tristeza que puede ser causada por males de la vida y es sano sentir esa tristeza. El problema viene cuando ésta se convierte en un vicio, cuando es desmedida y pasional, cuando pierde proporción con el mal que la ha causado o cuando no es causada por ningún mal, sino que es una tristeza que viene desde el mismo ser. En estos casos es una melancolía que puede llevar a causar mal a uno mismo y a los demás. Es un sufrimiento, carencia de algo y a veces de nada en particular. Ahora, es importante resaltar, y para evitar caer en un anacronismo, que no sabemos el contexto histórico y cultural que prevaleció en los siglos IV y V que llevó a clasificar a la tristeza como un vicio o un pecado primario. Lo que sí sabemos es que en algún momento al supremo pontífice Gregorio Magno le pareció que era más adecuado poner a la envidia en esa lista, quizá para ser más específico en cuanto al tipo de tristeza, o quizá sea porque al pasar del griego al latín se perdía un poco la idea, no lo sé, pero creo que entendemos por qué van de la mano. Una tristeza desmedida, melancólica, lleva a ese sentimiento de carencia y a la envidia por lo ajeno. Pero vámonos un poco más atrás, bueno, mucho más atrás, desde la mitología griega. Pues resulta que los griegos tenían a este compa llamado Ftono, quien era la personificación de los celos y la envidia. Y el mito dice que era hijo de Erebo y Nix, o sea, la oscuridad y la noche. Tuvo muchas esposas, pero terminó matándolas a todas porque sospechaba del adulterio. Y siguiendo con la mitología griega, también había otra deidad llamada Némesis, quien era la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna. Esta castigaba a los que no obedecían a aquellas personas con derecho a mandarlas,
y sobre todo a los hijos que no obedecían a los padres. Recibía votos y juramentos secretos de amor, vengaba a los amantes infelices o desgraciados por perjurios o por la misma infidelidad de su amante. Esta era una deidad primordial, por lo que no está sometida a los dictámenes de los dioses olímpicos. Castigaba sobre todo la desmesura. Sus sanciones usualmente iban con la intención de dejar claro a los mortales que debido a su condición humana no pueden ser excesivamente afortunados ni trastocar con sus actos buenos o malos el equilibrio del universo. O sea, si a alguien le iba súper bien en algo, entonces Némesis llegaba y lo castigaba. Una deidad de control para, de cierta forma, favorecer a la mediocridad y evitar que alguien sobresalga. Pero bueno, los romanos, para no complicarse tanto, fusionaron a Aftono y a Némesis en una sola diosa primordial, Invidia, la personificación de la venganza y los celos. Su nombre significa quien no ve con buen ojo. ¿Empieza a tomar sentido? Pues sí, esta superstición permanece aún hoy entre griegos y latinos modernos, quienes temen a la envidia o mal de ojo. Y en pleno siglo XXI hay rituales caseros para curar el mal de ojo. A los niños les hacen ojo y por eso lloran sin ninguna razón aparente. ¿Es acaso la vibración energética causada por ese sentimiento de envidia? Una vez escuché a un santero decir que la brujería más fuerte no es la que se hace con gallinas o amuletos y rituales. La brujería más fuerte es la que se hace con el ojo humano, la envidia. No sé ustedes, pero a mí eso me parece de lo más interesante. Pero vamos a analizar otro enfoque. En el ámbito del psicoanálisis, la envidia es definida como un sentimiento expresado por aquel que desea intensamente algo poseído por otro. Muy similar a las definiciones que vimos antes, y aquí se pone más bueno. Chequen bien, la envidia daña la capacidad de gozar y de apreciar lo que posee uno mismo. Es el factor más importante del socavamiento de los sentimientos de amor, ternura o gratitud. La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por el individuo envidioso, quien tiene el impulso de quitárselo o de causarle daño. La persona envidiosa es insaciable porque su envidia proviene de su interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otro en quien centrarse. Qué grave, ¿no? Bueno, pues de aquí se derivan otras dos definiciones, siendo la primera tristeza o pesar del bien ajeno. De acuerdo a esta definición, lo que no le agrada al envidioso no es tanto algún objeto en particular que un tercero pueda tener, sino la felicidad en este otro. Entendida de esta manera, es posible concluir que la envidia es la madre del resentimiento, un sentimiento que no busca que a uno le vaya mejor, sino que al otro le vaya peor. La segunda acepción es emulación, deseo de algo que no se posee. Y en este caso, lo envidiado no es un sujeto, sino un objeto material o intelectual. Por lo tanto, en esta segunda acepción, la base de la envidia sería el sentimiento de desagrado por no tener algo, y además el afán de poseer ese algo. Esto puede llegar a implicar el deseo de privar de esa cosa o de ese algo al otro, en el caso de que el objeto en disputa sea el único disponible o que no sea fácil de obtener. Porque sí, el envidioso quiere lo que el otro tiene, ya sea un objeto, valor, talento, lo que sea, pero no toma en cuenta el esfuerzo que se pudo haber hecho para conquistar u obtener esa cosa deseada. Practicar, estudiar, desvelarse, esforzarse, lo que sea. Pero vámonos a otra corriente filosófica. En el hinduismo existe el grupo de los 6 enemigos o Arisatvarga. Estos son impurezas de la mente que actúan como enemigos de la evolución del verdadero ser, o sea, el equivalente de los pecados capitales, pero en el hinduismo. ¿Cuáles son estos? Ahí va la lista. Kama o lujuria, Krodha o ira, Lobha, codicia, Moha,
confusión mental, Mada, soberbia, y Matsarya, envidia. ¿Y qué es lo que se dice al respecto de este último? Es que nuestros deseos insatisfechos e inacabables provocan sentimientos negativos hacia los demás y nos nublan el entendimiento de que cada uno tiene lo que le corresponde y de que el bienestar ajeno no es sinónimo de mi desdicha. En algunos de los tratados de Vedanta se dice que una de las formas de eliminar la envidia y las otras 5 pasiones es por medio de la upasana, que se podría traducir como meditación con Dios o lo que comúnmente llamamos oración. Pues de ahí pasamos a las filosofías New Age, en donde se habla mucho de la capacidad de nuestro cerebro para manifestar las cosas que queremos, incluso materiales, pero que esto requiere de un desapego a estos bienes materiales, atraerlos sin desearlos. Por lo tanto, la envidia, siendo un apasionamiento hacia lo que no se posee, es un obstáculo. Si examinamos a los precursores de estas doctrinas como Napoleon Hill o Rhonda Byrne, entendemos que las pasiones positivas nos permiten crear las condiciones propicias para nuestro crecimiento, mientras que las pasiones negativas, como la envidia, crean lo contrario. Los buenos sentimientos crean vibraciones de paz y armonía, mientras que los sentimientos perniciosos, o lo que se llama bajas vibraciones, impactan a nivel cuántico y por consiguiente también al físico, pues de forma negativa. Aquí les recomiendo el estudio del señor Masaru Emoto acerca de cómo las moléculas del agua son impactadas por las vibraciones altas o las vibraciones bajas. Es interesante todo lo que desconocemos acerca de la energía y todo el universo invisible para nosotros. Y aquí viene la pregunta: ¿nuestra capacidad manifestadora y creadora es capaz de mover las fibras de este universo cuántico de forma que impacte a aquella persona u objeto material que es el blanco de la envidia? ¿Eso es el mal de ojo? Ahora, ¿son los niños pequeños más sensibles a estas energías y por eso hay que limpiarlos, o como quieran llamarle? Es por eso que los personajes públicos suelen tener a su brujo o santero de cabecera que los esté atendiendo constantemente de esas malas vibras. ¿Cómo funcionan estos rituales a nivel energético? Entonces, si aplicamos el pensamiento crítico y retomamos todos estos rituales, todas estas filosofías, conocimiento, sin apegarnos a la parte de fe que nos enseña el cristianismo, catolicismo, lo que sea, el hinduismo, el budismo, incluso el taoísmo y otras corrientes religiosas antiguas, modernas. ¿Por qué existen rituales como los de la Osha o santería? ¿Por qué otras doctrinas aparentemente laicas, como por ejemplo los New Age, Osho, Access Consciousness, la ley de atracción y muchas otras, siempre nos advierten acerca de los estragos que puede causar la envidia a uno mismo y hacia los demás? En todo caso, desde un punto de vista religioso, mágico, New Age o agnóstico, desde cualquiera de estos, la envidia es realmente un pecado contra uno mismo y contra los demás. Es una baja pasión, es decirte a ti mismo que no eres capaz de conseguir lo que el otro tiene. Por eso lo envidias, es crearte una limitación, y entre más te digas a ti mismo que la única forma en que podrás conseguir eso es robándolo o haciendo trampa, o conformarte con que el otro pierda aquello, ese objeto de tu envidia, es regocijarte cuando a los demás les va mal, porque es la única forma en que lo sientes a tu mismo nivel. Si ese es el mensaje que te mandas a ti mismo, a tus dioses, a tu super yo, al universo o a Santa Claus, al final terminas teniendo la razón. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden dejar un pulgar hacia arriba, suscribirse a Pragmática Imperfecta y activar la campanita para que les avise si subo un nuevo video. Hasta la próxima.